Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva charla del ciclo o de las charlas del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente y del área curricular de Medio Ambiente del Departamento de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias a todos por la asistencia. Este espacio pues lo tenemos abierto para que compartamos conocimiento, para que hagamos mesas de trabajo desde las diferentes líneas de trabajo que tiene el departamento del área curricular en sus programas. Es un espacio en el que compartimos conocimiento desde los estudiantes, los egresados, profesionales de diferentes empresas públicas y privadas. Y pues hemos ya hecho varias de estas actividades de hidrogeología, de gestión ambiental, y hemos encontrado pues en este espacio un área en el que compartimos conocimiento que a todos nos alimenta. Nuevamente entonces les doy la bienvenida. El día de hoy la charla lleva por nombre Hidrogeofísica con equipos hechos en Colombia. La va a dictar el ingeniero geofísico Carlos Rojas, que es director de procesamiento de una empresa colombiana que se llama Subsuelo 3D. Y pues me siento muy orgullosa y muy agradecida, Carlos, contigo y con Germán, que accedieron a dar esta charla a la comunidad universitaria, pues y en especial a los estudiantes de la Facultad de Minas y a todos los profesionales abiertos, porque estas charlas están siendo abiertas a toda la comunidad académica. Te doy entonces la bienvenida. Nuevamente muchas gracias por tu asistencia. Les cuento que esta charla va a ser grabada, ¿listo? Y posteriormente pues les informaremos sobre este material. Carlos, ¿tú vas a proyectar alguna presentación? Sí, ahorita pues me les presento a todos un poco más detallado y comienzo a compartirles pantalla de una presentación de PowerPoint. Listo, perfecto. Carlos, unos daticos antes de comenzar. Entonces, para que la señal sea buena, ¿cierto? Les pedimos a todos mantener micrófonos y cámaras apagadas. Cualquier duda que se vaya generando, por favor, las preguntas las consignamos en el chat, que las vamos a ir consolidando para la sesión de preguntas al finalizar la charla. Listo. Carlos, entonces, cumpliendo estas normas, yo apagaré mi micrófono y el video, ¿cierto? Para que no haya interrupción. Y te doy la palabra. Muchísimas gracias y bienvenido nuevamente a este espacio. Listo, Carolina, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Daniel Rojas. Quiero agradecer pues de antemano a la profesora Carolina y también a la Universidad Nacional de sede de Medellín por esta oportunidad. Como ya les comentó, pues soy ingeniero geofísico de formación y actualmente director de procesamiento de subsuelo 3D. Así como les dijo ella, Subsuelo 3 es una empresa de origen colombiano. Actualmente ya tiene o está por cumplir 10 años en el mercado. Inicialmente, digamos que los primeros 2 años la empresa se abocó únicamente a la prestación de servicios geofísicos, principalmente para aplicaciones ambientales, de ingeniería y geotecnia. Y ya desde hace unos 8 años para acá ya venimos desarrollando y fabricando diversos equipos para estas mismas aplicaciones geofísicas, básicamente someras. Y más recientemente ya estamos incursionando en el área de software geofísico. Entonces, bueno, dicho esto, voy a comenzar a compartir aquí pantalla para iniciar la presentación. Favor que confirman, aunque sea una persona que está viendo una presentación de PowerPoint, por favor. Carlos, sí, te estamos Perfecto. perfectamente. Listo. Bueno, básicamente la charla va a hablar de hidrogeofísica con equipos en Colombia, pero bueno, vamos a hablar de hidrogeofísica, realmente. Entonces vamos a abordar muy brevemente métodos de exploración geofísica, los vamos a mencionar, explicamos de manera muy breve en qué consisten, para irnos a los conceptos teóricos de geoeléctrica. Aquí sí vamos a profundizar un poco más. Luego veremos los métodos geoeléctricos más utilizados para la prospección de agua, tanto en geofísica como en geología.
luego los diferentes tipos de dispositivos, porque esto se maneja como por tipos de arreglos o dispositivos, y luego veremos un poco información ya de cómo se procesa, cómo se adquiere y se interpretan los datos. Y finalmente unos ejemplos muy cortos. Entonces, bueno, la geofísica, digamos que es una ciencia híbrida que deriva de la geología y consiste en obtener información a partir de la física aplicada a la Tierra. Anteriormente, antes que la geofísica tuviera un desarrollo como el que tiene actualmente, gracias a avances en la electrónica y en ciencias de la computación, la exploración, digamos, muchas décadas atrás, se resumía a métodos directos, básicamente perforaciones, y de ahí todos los que derivan. Entonces, digamos que hace muchísimas décadas, para explorar la Tierra, pues no había otra opción que entrar en ella. Entonces, en los métodos directos tenemos perforaciones, sondeos, núcleos de roca, registros de pozos y otros más. Menciono cuatro como para no abundar mucho en el tema, porque básicamente pues de las perforaciones se desprenden los otros tres. O sea, tenemos que perforar para poder hacer sondeos, para extraer núcleos de roca o para correr registros de pozos, como los que se corren en pozos de petroleros o pozos de agua ya perforados. Sin embargo, pues la geofísica se aboca en su gran mayoría a métodos indirectos, o sea, digamos, a lo que podemos hacer sin necesidad de tener que abrir la Tierra. Entonces, pues ahí tenemos muchos. Cada uno de estos que ustedes ven en pantalla, pues tiene varias subdivisiones. Tenemos fotografía aéreas, ahí podemos ver fotos, imágenes satelitales, ortofotomosaicos, espectrales. Es una derivación más o menos grande. Luego tenemos la sísmica. Dentro de la sísmica tenemos sísmica de reflexión, como la que se utiliza en la exploración de la industria de los hidrocarburos. Tenemos sísmica de refracción, que es más utilizada en aplicaciones de ingeniería, aunque también se usa en la industria petrolera para ciertas correcciones, pero digamos que es muy, muy común en ingeniería y geotécnica. Tenemos sísmica de ondas superficiales, que también es muy utilizada en ingeniería y geotécnica. Dentro de esa sísmica tenemos varios métodos, como los que se conocen como MASW, o onda o de microtremores, o monitoreo de vibraciones. Entonces, una subdivisión importante. Tenemos métodos potenciales que trabajan con el potencial magnético de la Tierra y con el potencial gravimétrico. Ahí tenemos la magnetometría y la gravimetría. Son métodos que se utilizan más que todo a gran escala, o sea, para estudios regionales, si bien existen ciertas derivaciones para casos más locales, pero en general la magnetometría y la gravimetría tiene como foco estudios regionales. Incluso puede llegar al basamento, al manto terrestre o a la discontinuidad litosfera-xenósfera. Tenemos métodos de radiación gamma, que son muy utilizados en prospección de minerales radioactivos, por ejemplo, uranio, torio. Finalmente, bueno, tenemos ya los métodos que utilizan la resistividad o conductividad de las rocas para determinar ciertas propiedades, para hacer exploración o prospección de ciertos elementos. Y acá es donde vamos a ahondar en la geoeléctrica justamente. Los métodos EM, que son los métodos electromagnéticos, también tienen ciertas aplicaciones en la exploración de recursos hídricos. Sin embargo, por un tema de costos de instrumentación y también de costos y tiempos de procesamiento, los electromagnéticos tienen un rango de aplicación un poco más limitado respecto a esto, más que todo con lo que tiene que ver a los costos y la resolución. O sea, pueden profundizar muchísimo en la Tierra los métodos electromagnéticos, pero no tienen una resolución como por un acuífero somero. O sea, digamos, un acuífero somero funciona mejor que un bioeléctrico. Habiendo dicho esto, bueno, comenzaremos con la geoeléctrica. ¿Qué es la geoeléctrica? Bueno, o sea, encontrarán muchas definiciones en la literatura. Para mí una simple es sencillamente ver cuál es el comportamiento de las rocas y sedimentos en relación a la corriente eléctrica. Eh, Básicamente, los métodos geoeléctricos se encargan de medir la respuesta de las rocas ante un estímulo. El estímulo va a ser la inyección de corriente, si bien hay unos métodos un poco más pasivos que no requieren esto. En general, la geoeléctrica consiste en eso, en inyectar corriente en el subsuelo y medir la respuesta de esto. ¿Para qué sirve la geoeléctrica? Bueno, las aplicaciones son muchas. La principal, o quizás la más famosa, es la detección de agua subterránea y acuíferos. Esto puede ser acuíferos muy someros, quizás acuíferos un poco más profundos. Esto va a estar limitado un poco por la capacidad del equipo para explorar, pero también puede ser simplemente un nivel freático. O sea, no necesariamente un acuífero es una acumulación de agua en el subsuelo.
pero no es necesariamente una acumulación de agua que pueda ser explotable por muchas razones. Sencillamente puede pasar que la cantidad de agua no sea suficiente para mantener un flujo, un caudal, o se agota muy rápido y no se recarga con suficiente rapidez, o porque sencillamente el agua que hay ahí no es apta para consumo humano. Luego tenemos la detección de intrusiones salinas en acuíferos costeros. Más adelante veremos que el agua en general es un elemento conductivo y por tanto poco resistivo, pero no es igual, por ejemplo, el agua de un lago que el agua de mar. O sea, el agua de mar es mucho más conductiva. Determinación de zonas contaminadas con sustancias químicas, por ejemplo, lixiviados. Eso es una función bastante, o una utilidad de la geoeléctrica, porque permite mapear, dependiendo de cómo se haga, y delimitar zonas contaminadas, no solamente con lixiviados, pueden ser sustancias químicas, de derrames de hidrocarburos, por ejemplo, pero también dependerá un poco del contexto donde esté. O sea, digamos, siempre en geoeléctrica se necesita que exista un contraste de qué? De resistividad, porque la resistividad es el parámetro que estamos midiendo. Luego vienen detección de zonas saturadas de agua en terrenos sueltos, susceptibles de sufrir roturas de ladera o coluviones, estudios arqueológicos, detección de cavidades o cuevas y zonas de fractura. Estas son aplicaciones un poco más de ingeniería, estudios medioambientales, determinación de yacimientos metalíferos diseminados y detección de cuerpos masivos. Siempre con base en la resistividad. Ahora, ¿qué es la hidrogeofísica? Bueno, la hidrogeofísica vendría a ser como una hermana o prima de la hidrogeología, digamos. Es un insumo poderoso e importante en un estudio hidrogeológico, pero por sí solo pues no es muy difícil que sea concluyente para un estudio hidrogeológico importante. Y lo podemos definir como geofísica aplicada a la exploración y prospección de recursos hídricos, factores ambientales y ecológicos asociados, porque pues, los recursos hídricos pueden tener alteraciones, como dije, o sea, podemos tener un acuífero, pero puede estar contaminado, o puede estar invadido por intrusiones salinas, o agua de mar, o agua salina, agua salobre. Entonces ya eso, por supuesto, hace que el acuífero sí existe, pero de repente no es idóneo para el consumo humano. Y es con énfasis en aquellos que se encuentran en el subsuelo. Digamos, la geofísica, el foco de atención de la geofísica es el subsuelo. O sea, si bien pues, hay aplicaciones aéreas, hay aplicaciones que salen del subsuelo, pues la geofísica se centra en general en explorar el subsuelo a diferentes escalas. Los métodos eléctricos más populares. Bueno, tenemos los de inyección de corriente, que son la gran mayoría y los más predominantes en la prospección de recursos hídricos. Entre ellos tenemos los de resistividad eléctrica, que miden la resistividad del subsuelo como una propiedad de esto. Es básicamente como medir una propiedad que no depende de formas, tamaños o en general de cualquier aspecto geométrico, sino que básicamente tiene que ver con el material. Cada material de la Tierra tiene una resistividad característica, no solamente las rocas, también los metales, también, por ejemplo, la madera tiene una resistividad característica. Entonces, acá estamos midiendo una propiedad que no va a depender de la geometría. Entre esos tenemos sondeos eléctricos verticales, es la forma más sencilla de hacer geoeléctrica. Las calicatas eléctricas, que vendría a ser una evolución de los sondeos. La polarización inducida es inyección de corriente, más no mide resistividad. Es un método muy útil para prospección de yacimientos minerales, no tanto así para prospección de recursos hídricos. Dentro de los de inyección de corriente, tenemos un método que es muy fácil de medir y, digamos, aprovecha la misma instrumentación que la geoeléctrica, sin importar si se trata de sondeos eléctricos, calicatas o tomografías que veremos más adelante, que es el potencial espontáneo. El potencial espontáneo no es más que el voltaje natural del subsuelo. El subsuelo por sí solo, sin que tengamos que hacer un estímulo con corriente eléctrica, tiene un voltaje natural. Este voltaje en ocasiones se le llama potencial espontáneo, en alguna parte de la literatura también lo encontrarán como voltaje telúrico, pero básicamente es consecuencia de la interacción entre fenómenos atmosféricos en la ionosfera con el subsuelo, es decir, descargas de rayos, descargas eléctricas, que van dejando carga en el subsuelo. Entonces, de hecho, una de las cosas que se hace de primero en el proceso de medición de la resistividad es medir el voltaje natural, el potencial espontáneo o el voltaje telúrico. Eso es algo que se mide incluso antes de inyectar corriente. Y es importante porque
Cuando inyectamos corriente estamos midiendo luego el voltaje inducido por esa corriente. Entonces necesitamos tomar en cuenta ese voltaje espontáneo, ese potencial espontáneo. En la literatura también puede que encuentren a veces el término voltaje o potencial como tensión. Es un término más de ingenieros electrónicos o eléctricos, pero es el término correcto, de hecho. Solo que no se usa mucho fuera de la literatura de ingenieros electrónicos o eléctricos. Y sucede de esta manera. Imaginemos esta media esfera, o más bien cuarto de esfera, en el terreno. El procedimiento en campo consiste en inyectar corriente por electrodos. Un electrodo no es más que una varilla de metal, generalmente hierro, pero también puede ser acero. Si es acero, pues acero inoxidable para que no se deteriore tan rápido en el terreno. La configuración básica nos dice que tenemos que tener 4 electrodos. 2 electrodos por los cuales se inyecta corriente y 2 electrodos por los cuales se mide el voltaje. Los electrodos de corriente son los electrodos que ustedes ven en la imagen como A y como B, es decir, los electrodos más externos. Y los electrodos de voltaje o de tensión son los electrodos M y N que están en el medio. Nosotros inyectamos corriente, la corriente va a ir de un lado a otro, por ejemplo, de A a B, y se va a mover por efecto del voltaje que ellas mismas crean. Y eso va a inducir una respuesta en voltaje en el terreno que va a ser medida por los electrodos M y N. Esa respuesta en voltaje y esa corriente que sabemos que estamos inyectando nos permite calcular la resistividad. Para hacer esto, pues tenemos que conocer la ley de Ohm, porque ese es el principio que rige esto. La ley de Ohm básicamente nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia eléctrica. Acá tengan en cuenta que resistencia eléctrica no es lo mismo que resistividad. La resistencia depende de la resistividad, más la resistividad no depende de la resistencia. Porque la resistencia es un parámetro dependiente de la resistividad más unas características geométricas del conductor. Esto es como física de bachillerato. Entonces nos dice, bueno, que un voltaje es, digamos, la fuerza que hace mover una corriente. Y la resistencia, pues es la fuerza, por decirlo de alguna manera, o el factor que se opone al movimiento de dicha corriente. Entonces, bueno, el dibujo es muy didáctico y ahí se puede ver qué papel desempeña cada parámetro en la conducción de corriente a través de un conductor. Y así se ve en campo. En campo vamos a tener una persona operando un equipo, una batería, que es la fuente de potencia, inyectamos corriente por los electrodos más externos, medimos esa corriente porque necesitamos saber cuánto corriente estamos inyectando y tenemos un voltímetro, o básicamente un multímetro en función de voltímetro, que mide ese voltaje inducido, porque es un voltaje que es efecto de la inyección de corriente. Y las líneas que muestran acá son líneas sencillamente de flujo de corriente. Ahora, la resistividad, como les comenté anteriormente, es un parámetro que depende de sí mismo, o mejor dicho, depende del material, no depende de la geometría del material. O sea, yo puedo tener un bloque de arenisca de 20 metros por 20 metros por 20 metros y la resistividad va a ser 100 ohmios metro. Y puedo tener ese mismo bloque y lo pico, lo divido en una fracción de 1000 y tengo un bloque de 2 por 2 por 2 y la resistividad debe ser la misma. Siempre que sea un material homogéneo. En la realidad, pues no va a ser tan homogéneo, pero lo que quiero expresar es que la resistividad depende del material únicamente, es un parámetro intrínseco, mientras que la resistencia sí depende de la geometría del mismo. Entonces acá pues hay una ecuación muy sencilla, dice resistencia es igual a resistividad por la longitud del conductor entre la sección transversal. La longitud de la longitud entre la sección es igual a 1 entre K, y vamos a ver qué se trata acá. K es un parámetro geométrico, y es importante porque ese parámetro geométrico es el que nos va a permitir calcular la resistividad. Nosotros en campo estamos midiendo voltaje y corriente. Como vimos a la ley de Ohm, con voltaje y con corriente solo podemos calcular resistencia, pero resistencia no es del interés del método, porque la resistencia pues sigue dependiendo de la geometría. Nosotros decidimos hacer la matemática necesaria para llegar a resistividad. Entonces lo que hacemos es que ya sabemos que K es una constante que depende de la longitud y la sección. Podemos llegar a una relación donde relacionamos K con la resistividad, que es el símbolo griego ρ, y la resistencia. Y sencillamente tenemos que
Al llegar al final de estos despejes, tenemos que el voltaje entre la corriente es igual a la resistividad entre K. Y por tanto, la resistividad es voltaje entre corriente por K. Y esa ecuación tan sencilla es la que nos permite llevar de las mediciones de campo a valores de resistividad. Ahora, lo que nosotros medimos en campo es resistividad ciertamente, pero no es la resistividad, digamos, real de los sedimentos o las rocas. Porque las rocas pues van a estar en una determinada condición y en cuanto a que si consideramos que la Tierra, la mayor cantidad de la corteza terrestre, sobre todo para aplicaciones someras, está cubierta de rocas sedimentarias y en ocasiones sencillamente de sedimentos recientes, eh, un factor muy importante que va a afectar la resistividad de estos materiales va a ser la presencia o saturación de agua, independientemente si el agua es agua dulce o agua salobre o agua de mar. El agua es un factor que va a moderar los valores de resistividad. Entonces, la resistividad que medimos en campo es algo que se llama resistividad aparente. Y por esa razón es que tenemos que hacer la inversión de los datos. Para aquellos que no estén familiarizados con la palabra inversión, en geofísica y también, por supuesto, en geología, pero más en geofísica, la palabra inversión, salvo contextos muy específicos, tiene que ver siempre con un proceso matemático que busca conseguir un modelo geofísico y, por supuesto, también geológico que le da sentido a los datos medidos en campo. En ese sentido, cuando hablamos de inversión de datos geoeléctricos, estamos hablando de conseguir el modelo de resistividades en función de la profundidad que le da sentido a los datos medidos en campo. Si hablamos de inversión en sísmica, estamos hablando de buscar el modelo de velocidades o el modelo estratigráfico de capas o estratos que le da sentido a las mediciones sísmicas. Y así también aplica con métodos electromagnéticos o métodos potenciales, gravimetría, magnetometría. Inversión siempre es el modelo inverso, buscar el modelo inverso. La inversión es siempre un procedimiento matemático que por supuesto respeta los fenómenos físicos involucrados en cada método, pero es una solución matemática. O sea, es importante tener en cuenta. Acá estamos viendo un ejemplo de un sondeo eléctrico vertical. El sondeo eléctrico vertical ya tiene, yo creo que 100 años o quizás un poco menos, pero comenzó por allá en la época de los años 20 del siglo pasado y creo que fueron unos hermanos de apellido Schlumberger, o sea, como la empresa petrolera, los que realizaron los primeros sondeos. Creo que la información así, pero pues, no estoy muy seguro. Básicamente un sondeo eléctrico vertical consiste de hacer arreglos electrónicos, o sea, con electrodos, como vimos anteriormente en la imagen, 4 electrodos, inyectamos corriente, medimos voltaje y a través de las ecuaciones que vimos anteriormente calculamos la resistividad aparente. A esa resistividad aparente realizamos el procedimiento de inversión y obtenemos un modelo geoeléctrico. Para profundizar en geofísica en general, uno tiene que hacer arreglos grandes, o sea, a ir aumentando la longitud de los arreglos. Esto aplica para la mayoría de los métodos. O sea, nosotros tenemos que, entre más queremos profundizar, tenemos que abrirnos más, alejarnos más, colocar mayores distancias entre los sensores o entre los electrodos o entre las bobinas si estamos trabajando con métodos electromagnéticos. O sea, generalmente tendidos, arreglos, configuraciones más grandes profundizan más. Esa es una regla general o que no siempre se cumple, porque también tiene que ver con la calidad de los datos, va a depender, por ejemplo, de la potencia del equipo, de la geología debajo, o sea, pero digamos que por regla general, pues entre más nos abrimos, más agrandamos nuestros tendidos, nuestros arreglos, más profundizamos. Y este método, pues no es la excepción. Acá, por ejemplo, ven el sondeo eléctrico vertical a la izquierda, o sea, sencillamente es un modelo, los datos del campo están representados por una línea roja y el modelo final invertido o inverso es un gráfico de esos tipos escalera en línea azul. Y el eje horizontal representa la profundidad. La profundidad en geoeléctrica se representa en términos de la apertura entre electrodos. La apertura entre electrodos suele ser
la máxima, la distancia entre los electrodos AB, porque son los electrodos que están más externos y son esos los electrodos de corriente. Entonces acá, la imagen de la derecha de esta diapositiva nos muestra, por ejemplo, que cuando tenemos una apertura A y B, pues profundizamos poco. Nos abrimos A' con B', profundizamos más. Nos abrimos A doble prima con A doble prima, o sea, pues tenemos mayor profundidad de investigación. Y así es como funcionan en general los métodos geofísicos en cuanto a cómo profundizamos. Ahora, para entender un poco cómo funciona la geoeléctrica, cómo se representan los datos, vamos a ver un corte geoeléctrico. Un corte geoeléctrico no es más de la representación en términos de resistividad de un corte geológico. En la imagen va a haber un corte sencillo de 3 capas con 3 resistividades bien diferenciadas, 20 ohmios metro, 100 ohmios metros y 10 ohmios metros. Ahora, este es el modelo geológico sencillo que le da sentido a una curva. Por ejemplo, en este otro tenemos un corte de 2 capas. En un corte de 2 capas tenemos una resistividad superficial, o de la primera capa, digamos la capa que va desde la superficie hasta una profundidad determinada. Pueden imaginar el número que deseen de profundidad, y esa resistividad son 100 ohmios metros. Luego por debajo tenemos una resistividad que es menor. Esa resistividad es de 20 ohmios metros. Cuando la curva que representa esos datos es la curva que se ve debajo, es decir, una curva de decaimiento de la resistividad. Esa resistividad, como ya comenté, es resistividad aparente. Toca hacer la inversión, pero si la hacemos, lo más probable es que el modelo que nos dé sea un modelo de 2 capas, donde una capa superficial va a tener una resistividad de 100 ohmios metros y la capa de abajo va a tener una resistividad de 20 ohmios metros. Y la profundidad que determine, pues el algoritmo de inversión va a ubicarla donde le encuentre el contraste en la curva. Importante, los gráficos de resistividad para sondeos, más que todo para sondeos eléctricos, sobre todo si es sondeos Schlumberger, siempre se expresan por un tema de visualización en escalas logarítmicas, tanto el eje horizontal, que tiene que ver con la profundidad de investigación o con la apertura entre electrodos, como con el eje vertical, que tiene que ver con la resistividad aparente, siempre en ejes logarítmicos. Esta siguiente gráfica es útil para ver cómo se comporta una curva cuando la resistividad 2 varía para diferentes factores desde multiplicando a la resistividad 1. Si la resistividad 2 es 20 veces mayor que la 1, pues tenemos la curva más alta, o sea, con mayor pendiente. Y conforme esa relación se va haciendo cada vez pequeña, hasta que digamos que son la misma, pues sencillamente tenemos una recta, como si no variara. Y si se invierte, y ya comienza a ser menor, hasta en un factor de en 3 por 20, pues la curva muestra un comportamiento de caimiento similar, aunque no igual. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, digamos, si tenemos la capacidad en campo de ir viendo los datos de resistividad aparente, y pues digamos que eso lo va a dar la experiencia, podemos ya intuir que más o menos como nuestro modelo o nuestro corte geológico. O sea, no vamos a poder inferir con base en resistividades únicamente qué geología hay ahí. O sea, siempre la geoeléctrica y la geofísica en general, para que se haga de buena manera, tiene que ir acompañada de un conocimiento razonable y a priori de la geología. No podemos, digamos, con base solamente en velocidades o en este caso en resistividades, inferir qué litologías están presentes. Eso ya es cuando menos osado, sino pues digamos ya algo irresponsable. Ahora, esto es otro caso que hay que tener en cuenta. Cuando los espesores de las primeras capas son variables, o sea, digamos que tenemos un sondeo y luego nos movemos, hacemos otro sondeo y notamos que las curvas de resistividad aparente son similares, pero están como desplazadas en el eje del ave medios, o sea, en el eje horizontal, que tiene que ver con el ave medios y también con la profundidad de investigación. Eso nos indica que los espesores son variables. O sea, digamos que esto, de repente, en un sondeo así solitario, no aplica mucho, pero si ya comenzamos a hacer varios sondeos en una zona de estudio, esto nos brinda información, si también nuevamente se cuenta con la experiencia suficiente, de notar que ahí las capas pueden estar variando de espesor, bien sea porque hay una falla, por ejemplo, o porque hay un buzamiento de las capas. Ahora, un caso un poquito más complejo, ya se complica la cosa. Cortes de 3 capas. Cuando tenemos una curva descendente de una resistividad de 100 ohmios metros en la capa superficial,
luego una de resistividad 2 de 20 metros en la capa inmediatamente por debajo, y luego una resistividad de 600 metros en la capa infrayacente a la segunda. Entonces, aquí ya la curva se comporta como una función que parecía tener un valle, y puede pasar en caso contrario, por un pico, dependiendo de la configuración de las resistividades del subsuelo. En este caso, pues tenemos resistividad 1, 100 ohmios, resistividad 2, 20 ohmios metros, resistividad 3, 600 ohmios metros. Y acá tenemos finalmente como los 4 casos posibles de 4 cortes geológicos diferentes. El primer caso, el caso a la izquierda, resistividad alta, resistividad baja y resistividad más alta. La función de resistividad aparente o el gráfico muestra un gráfico que se asemeja a un valle, por decirlo de alguna manera. Caso siguiente, a la derecha del primero, una resistividad baja y una resistividad alta, una resistividad baja. Una función, digamos, justamente lo contrario a la anterior. Una función que parece una cresta, un pico. Caso 3, a la derecha del anterior, una resistividad en todo momento ascendente. Entonces la curva es básicamente una función, no digamos una recta, pero se puede hacer un ajuste casi que lineal. Entonces una función siempre ascendente en términos de que la resistividad siempre aumenta en función de la profundidad. Y el último caso es todo lo contrario a la función donde la resistividad es siempre decreciente y tenemos una función casi lineal también, pero decreciente en términos de profundidad o apertura AB. ¿Cómo se hace en la interpretación y también el procesamiento de un corte de más de 3 capas? Es decir, digamos que pues, estamos haciendo un sondeo en el cual tenemos muchas capas. O sea, podemos imaginar un número grande, o sea, 6, 10 capas. El procesamiento se hace siempre en grupos de 3 capas. O sea, digamos, se interpretan las primeras 3 capas, luego la capa, o imaginémoslo como con números, capa 1, 2, 3, luego capa 2, 3, 4, luego capa 3, 4, 5, y luego 4, 5, 6, y así hasta llegar a las capas finales. Por supuesto, un parámetro de la inversión del procesamiento es fijar el número de capas. Buscando quizás que el error, porque la inversión siempre tiene un error asociado en el ajuste, son métodos matemáticos y son numéricos, no son analíticos, entonces, como todo método numérico, la solución es aproximada e iterativa, entonces no podemos esperar un error cero. Sí, pero sí, siempre un error razonable. Más, nunca el error va a ser el único parámetro decisivo para aceptar un modelo como válido. Es decir, podemos tener un modelo con un error, digamos, de 10%, pero que geológicamente suena razonable, sobre todo si se tiene información a priori de la geología, y podemos tener un modelo con un error de 5%, pero que para llegar a ese error se tuvo que simular o se tuvo que ajustar con 20 capas. Y la geología nos muestra que pues no hay 20 capas ahí. Sobre todo si son capas de espesor pequeño, porque entran también temas de resolución que luego les explico. Entonces, el modelo que tiene un error de 10% es más razonable y tiene mayor sentido geológico que el modelo que tiene un error del 5%. Entonces acá pues ya entra una labor de intérprete en decidir cuál es el modelo más válido para la interpretación final. Bueno, vamos ahora con las calicatas eléctricas. La calicata eléctrica es básicamente el uso o la extensión que se le daba al sondeo eléctrico vertical cuando necesitaban estudios 2D. El sondeo eléctrico vertical, como vimos acá, voy a retroceder rápidamente, lo que nos entrega es un modelo o un gráfico de un modelo en el cual sencillamente tenemos la resistividad aparente y luego la resistividad real o absoluta en un punto. Ese punto es el centro geométrico del arreglo. Por convención se asume que estamos midiendo ahí. Si bien los electrodos se van abriendo y se van separando, la convención es que estamos midiendo en el centro del arreglo de electrodos. ¿Vale? Nuestro arreglo puede tener 600 metros, nosotros estamos midiendo en la mitad de esos 600 metros, es decir, en el metro 300. Entonces,
si existen variaciones de la geología, por ejemplo, buzamientos, fallas, o digamos casos más complejos, ya quizá no algo tan regional, sino más bien que nuestro estudio está buscando detectar, por ejemplo, cárcavas o cavernas, o de repente una intrusión de algún elemento contaminante, pues el sondeo eléctrico vertical se puede estar quedando corto, porque él espacialmente no va a reportar información de esa zona. O sea, nosotros estamos midiendo acá, entonces es difícil pues, determinar una contaminación, salvo que uno sepa dónde está y lo que esté tratando de ubicar nada más la profundidad de esa anomalía. O sea, pero si estamos explorando casi que de inicio, y digamos el objetivo del estudio ya no es simplemente detectar agua, sino quizás otro tipo de cosas que pueden estar limitadas espacialmente a geometrías más pequeñas, el sondeo eléctrico vertical se puede quedar pequeño. Entonces, ¿qué es lo que se hacía anteriormente? Cuando los equipos, y esto era una limitación más tecnológica, no podían manejar más de 4 electrodos porque era todo muy análogo, teníamos que hacer varios sondeos. Entonces, imaginen ese corte geológico que aparece en la imagen y tenemos 5 sondeos. Y todos los sondeos realizan una apertura de electrodos igual. O sea, pueden imaginar el número que deseen, pero sugiero, por ejemplo, que piensen en 500 metros de apertura máximo. Es decir, de A a B hay 500 metros. Nosotros hacemos, para tener un perfil o una sección 2D, hacíamos varios sondeos, generalmente paralelos, entre sí a una distancia que no fuera a superar, por supuesto, la apertura máxima. Es decir, si estos sondeos tienen 500 metros, no vamos a decir que la separación entre A, B y el siguiente sondeo paralelo va a ser 500 metros, porque eso ya sugiere que en el medio pueden pasar muchas cosas. Pero sí podríamos decir que la separación son 50 metros. 50 metros entre las paralelas. Entonces acá estamos cubriendo 200 metros con sondeos de 500. Entonces, ¿qué hacemos? Sondeos paralelos, cada sondeo va a tener un modelo unidimensional. Ese modelo unidimensional lo, los vamos juntando y obtenemos un perfil. Eso consiste en la calicata eléctrica. Básicamente es un modelo bidimensional o 2D interpolado con base en sondeos eléctricos. En estas imágenes, a la izquierda, tienen la pseudosección. Ya cuando hablamos de perfiles 2D de resistividad aparente, el término adecuado es pseudosección, porque es una sección, pero no es la verdadera. La verdadera viene después de la inversión. En el caso de los sondeos, se hace la inversión uno por uno de todos los sondeos. En este caso son 8 sondeos y finalmente obtenemos un modelo de resistividad 2D. Ahora, de repente les parece como algo raro porque el sondeo muestra como una forma, como una intrusión, y a la derecha no se ve. Tengan en cuenta que la escala a la izquierda es logarítmica y la escala a la derecha ya es en elevaciones, o sea, alturas. Entonces, este es un sondeo que apenas llega a 100 metros. Entonces, la profundidad de investigación en sondeos eléctricos verticales, arreglo Schlumberger, es un quinto de la distancia AB máxima. Entonces, si ustedes tienen un sondeo de 100 metros, la profundidad de investigación máxima, según el arreglo Schlumberger, son 20 metros. En este caso, este sondeo tiene 100 metros, incluso menos, porque hay un punto que es el que está dando los 100 metros. Y cuando lo llevamos a la escala lineal, por supuesto, se ve como si todo fuera alta resistividad, pero si ven los primeros 2 metros, están viendo la misma geometría, es decir, un cuerpo que está intrusionando y unas bajas resistividades alrededor. Esta es la manera como funcionan las calicatas eléctricas. Ahora, con el avance de la tecnología y equipo y la electrónica, se fueron desarrollando equipos que pueden manejar más de 4 electrodos. Hoy en día existen equipos que pueden manejar varias decenas de electrodos, incluso ya cientos de electrodos, y pueden adicionalmente trabajar con esas diferentes combinaciones.
Acá, digamos que no existe una combinación de electrodos, sino lo que hacemos es hacer muchos sondeos paralelos y luego interpolar los resultados de cada modelo unidimensional y graficarlos para tener un modelo bidimensional. Y esa evolución llegó en forma de tomografía eléctrica. La tomografía eléctrica es una evolución técnica, pero también electrónica y computacional de los sondeos eléctricos verticales. Cuando se hace una tomografía eléctrica ya no se trabaja con 4 electrodos, sino se trabaja con decenas de electrodos, incluso cientos de ellos, como ya les comenté, y lo que hace un equipo, o la electrónica del equipo, es combinar esos electrodos en diferentes, o sea, él igual no deja de hacer los arreglos de Schrödinger o Wiener, pero automáticamente él va inyectando corriente en, en 2 electrodos y midiendo voltaje en dos, y así con todas las combinaciones posibles. El resultado es que ya no tenemos un sondeo que solamente está midiendo en el punto medio del arreglo, sino que tenemos una malla de puntos que estamos midiendo en profundidad, como muestra la imagen de acá de la imagen superior de esta diapositiva. Entonces ya tenemos, podemos, por ejemplo, gracias a la tomografía, delinear anomalías asociadas a plumas de contaminación, a cárcavas, a zonas de fractura, incluso si se hace un estudio lo suficientemente grande, se pueden delimitar fallas, si existieran, se puede hacer seguimiento lateral a un nivel freático o a un acuífero, incluso delimitar el acuífero. Entonces, ya la tomografía pasa a ser, digamos, como el nuevo estándar de la geoeléctrica. Por supuesto, se siguen haciendo estudios de sondeos eléctricos verticales, sobre todo porque son mucho más económicos. O sea, un sondeo eléctrico vertical requiere un equipo bastante más económico y bastante más sencillo o menos sofisticado que un equipo de tomografía eléctrica. Entonces, pues, a veces por temas de economía, si digamos que el objetivo de estudio es un acuífero, y ya existe cierta información, como por ejemplo, imaginemos el caso de una persona que tiene una finca y ya tenía un pozo de agua, pero el pozo se le secó. Pero pues es bien conocido por todos que en esa zona pues el agua está, o el nivel freático, que está asociado a un acuífero, puede estar a una profundidad de 20 metros. Y esa zona, por sus características geológicas, pues tiende a tener acumulaciones de agua. Entonces, por un tema de costos y también de equipos y tiempo, no hacen una tomografía, sino que hacen un sondeo. Y el sondeo les resuelve el problema. Pero si digamos que la exploración es ya una campaña inicial donde no se sabe qué hay abajo, pues se recomienda como ir con algo más sofisticado. Eso más sofisticado es la tomografía eléctrica 2D. Ahora, la tomografía eléctrica 2D también se puede hacer en una técnica que se llama tomografía eléctrica 2.5D. Algunas personas lo llaman 3D, pero realmente no es un 3D genuino, sino que lo que hacemos es hacer muchos 2D para llegar a imitar un 3D. Si lo quieren ver, es como el equivalente de la calicata y el sondeo. Bueno, este es el equivalente de la calicata para la tomografía 2D. O sea, tenemos varios perfiles bidimensionales que están paralelos o pueden estar ortogonales o pueden estar oblicuos. Eso pues lo va a determinar el objetivo de nuestro estudio, también condiciones de logística o de acceso. Pero luego los presentamos todos juntos y comenzamos a proyectar, por ejemplo, líneas en profundidad como slice o tajadas y comenzamos a hacer seguimiento a anomalías. Acá, la primera imagen a la izquierda, pues obviamente son las 4 tomografías paralelas. Luego hacemos como un slide en profundidad y comenzamos a ver que hay unas anomalías que se proyectan en 2 tomografías como de una anomalía de resistividad alta, alta en relación a la tomografía, no alta absoluta, y luego proyectamos ese slice un poco más en profundidad y comenzamos a ver que esa anomalía pues ya desaparece, pero vemos una al final de un cuerpo de baja resistividad, nuevamente baja resistividad en relación a la tomografía, porque no hay, estas imágenes no tienen escala de colores, entonces no sabemos, no sabría decir exactamente qué valores de resistividad tiene. Pero los programas pues tienden a ajustar sus escalas de colores con base en los máximos y mínimos. Y la norma es que los colores cálidos, o sea, imaginemos rojo, naranja, amarillo, incluso a veces magenta o morado, tienden a ser resistividades de valores altos a resistividad. Y las resistividades bajas
tienden a ser colores fríos, verde claro, un color como azul o cian, o un color azul más eléctrico o azul marino, son colores de resistividades bajas. Esa es la norma de todos los programas. Algunos tienen escalas diferentes, con más colores, otros menos, pero esa es la norma para todos. Y como les digo acá, pues son resistividades relativas a la tomografía. No necesariamente quiere decir que porque la resistividad sea, por ejemplo, en esa imagen que ven acá, a la primera, arriba a la izquierda, o sea, un azul marino, eso quiere decir que sea agua. Podría ser incluso una más baja que unas resistividades de agua, entonces ya serían, por ejemplo, cuerpos arcillosos. Y así se ve en campo una tomografía. Ya no pasamos de tener voltímetros midiendo corriente, midiendo voltaje, a una unidad de adquisición. Esa unidad de adquisición, por supuesto, al interior de sí tiene los multímetros en forma electrónica, tiene la batería, probablemente también en forma de unidad de potencia, pero posiblemente también tenga una batería, y tiene también unidades digitalizadoras, una electrónica más compleja, y pueden ver que ya los arreglos de electrodos no son de 4 electrodos, son de muchos, pueden ser varias decenas a más de cientos de electrodos. Y mientras que en los sondeos eléctricos verticales, digamos que a la antigua, uno podía hacerlo con multímetros y ya sin computador, pues estas unidades de adquisición de tomografía eléctrica necesitan de un computador. Ya sea que el computador esté embebido en la unidad de adquisición, o sea, digamos, como todo un equipo ya todo en uno, o un equipo portátil conectado a esta unidad. Luego vemos lo que es, digamos, el estado del arte de la tomografía, que es la tomografía eléctrica 3D. Esta sí es en la literatura o en algunos casos de estudio puede que a veces se encuentre con un 3D que sea más parecido a esto. Eso realmente es como un 2.5D, porque un auténtico 3D implica adquisición 3D y procesamiento 3D. Acá lo que hacemos es adquirir 2D, procesar 2D y presentar como un 3D. Por eso digamos que le decimos 2.5D. Mientras que el auténtico 3D implica tener, por ejemplo, un arreglo en campo que ya no es lineal, ya no es los electrodos alineados independientemente de la cantidad, sino que tenemos una malla de electrodos. Por supuesto, la cantidad de electrodos va a depender del equipo, o sea, pero es un auténtico 3D. Entre más electrodos, pues podemos tenerlo más cerca de entre sí y de repente mayor resolución. Ya luego veremos por qué la resolución es un parámetro importante en geofísica y por supuesto también acá en geoeléctrica. Esto es un video cortito porque no creo que era más fácil representar esta imagen en forma de video, pero es un auténtico 3D porque los datos en campo fueron adquiridos en forma de malla y se realizó la inversión de esa manera. No son datos 2D representados como 3D. Entonces permítanme acá y ustedes van a ver el valor que tiene un modelo 3D de geoeléctrica, por supuesto siempre que un proyecto lo justifique. Uno puede ver, digamos, la evolución o la continuidad lateral de anomalías en los 3 ejes, y eso, por supuesto, pues tiene un valor grandísimo en cualquier aplicación que lo justifique. Listo. Bueno, eso era para terminar con las tomografías de resistividad eléctrica. Ahora veamos otro método, que si bien depende de la inyección de corriente, no está midiendo exactamente resistividad. Y este método es la polarización inducida. Este método consiste en la medición de la cargabilidad que presenta el subsuelo, a partir de la medición de decaimiento de voltaje luego de finalizar la inyección de corriente. En los métodos que les expliqué hace unos minutos, comenzando desde los sondeos, luego las calicatas y luego las tomografías, independientemente de si eran 2D, 2.5, 3D, la dinámica o la mecánica del asunto consiste en inyectamos corriente, medimos voltaje. Ahora, en este caso, nosotros nos interesa inyectar corriente y medir voltaje para luego calcular la resistividad. En el caso de la polarización inducida, lo que interesa es inyectar corriente,
dejar de inyectar corriente y medir cómo decae el voltaje. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque lo que queremos ver es el comportamiento de las rocas como si fueran un capacitor, un condensador. No como una batería, porque las baterías se cargan y retienen la carga, mientras los condensadores y los capacitores pues, se cargan y inmediatamente la carga decae. Entonces, inyectamos corriente, paramos de inyectar corriente y medimos cómo decae el voltaje. Esa medición de cómo decae el voltaje se hace en tiempo y nos permite determinar cuán cargable o la cargabilidad del elemento, del subsuelo. No se aplica tanto la polarización inducida para prospección de recursos hídricos porque el agua tiene una respuesta bastante contundente ante la resistividad y no tanto así ante la polarización. Más si es un método muy utilizado, por ejemplo, en prospección de minerales, porque los yacimientos minerales o los minerales metálicos, en su mayoría, tienen una respuesta bien marcada en términos de polarización inducida. Sin embargo, si existe una aplicación útil fuera de minerales para la polarización, y es cuando estamos tratando de inspección de contaminación, sobre todo de hidrocarburos. En ese caso, no se utiliza la polarización inducida sola, sino que se utiliza junto con la resistividad eléctrica. Es decir, podemos hacer tomografías, porque es más idóneo para la detección de contaminación, tomografías eléctricas y tomografías de polarización inducida, y las contrastamos. Esto ayuda para la interpretación, porque en términos de resistividad los hidrocarburos pueden tener una respuesta parecida a, por ejemplo, el agua. Entonces, la polarización ahí sí va a marcar la diferencia. Y esto es básicamente cómo se mide. Pues, digamos, la curva de voltaje, se transmite corriente durante un tiempo determinado, se suspende la inyección de corriente y se mide el decaimiento de voltaje entre un tiempo en el cual el voltaje tiene su máximo y en el que tiene su mínimo. Y eso se obtiene la cargabilidad a través de la integral de ese voltaje entre dos tipos. Para el potencial espontáneo, ya les había comentado en las primeras diapositivas, que es la medición natural del voltaje natural en el suelo, en diferentes lugares y a poca profundidad, a modo de calicatas. Digamos que esta es una variación para hacer, por ejemplo, mediciones de potencial espontáneo, no tanto para profundizar, pero sí para tener mapas en planta del potencial espontáneo del suelo. Y es útil generalmente para aplicaciones de ingeniería en cuanto a sistemas de puesta a tierra o protección catódica, por ejemplo, de tuberías enterradas o de cualquier elemento que sea susceptible de corrosión. O sea, de hecho, es otra aplicación que no mencioné al comienzo porque no es tan común, pero sí se hace, es que cuando se van a hacer tanques enterrados, tuberías enterradas, se hace un estudio de resistividad. Puede ser un sondeo porque es más económico y más rápido, y permite determinar la resistividad del terreno. Y así se diseñan sistemas que eviten que el terreno tienda a corroer sus elementos enterrados. Y en esos estudios también suelen ser útiles estos mapas de potencial espontáneo. Acá se ve digamos, un mapa de poca profundidad, un mapa superficial de potencial espontáneo. El potencial espontáneo se mide en unidades de voltios, o más bien de milivoltios. Listo. Ahora vamos con los dispositivos electrónicos. Como comenté inicialmente, desde lo más básico, que es un sondeo, hasta las tomografías, ellos no dejan de no deja de hacerse la adquisición a través de ciertas configuraciones de electrodos. Entonces, existen muchísimos arreglos, incluso combinaciones de estos, pero los más usados son estos cuatro que están acá. Y me atrevo a decir que los primeros dos son los dos de arriba son muchísimo más famosos que los dos de abajo. El arreglo Wiener es un arreglo en el cual la separación entre electrodos es igual para todos. Es decir, los electrodos A, B están separados 3 veces la misma distancia de los electrodos M y N. O lo que es lo mismo, AM está a una distancia A, MN a la misma distancia A y NB a la misma distancia A. Es decir, esa distancia, si nos abrimos, esa distancia va a ser 2A, si nos seguimos abriendo va a ser 3A, si nos abrimos mucho más 4A. Y este es un arreglo bastante usado para tomografía eléctrica, muchísimo más que el Schlumberger. En tomografía eléctrica vamos a encontrar que es muy común tener, por ejemplo, Wiener, o dipolo-dipolo, o polo-dipolo, pero mucho menos Schlumberger. Schlumberger es un arreglo que se ha usado y se sigue usando más que todo para sondeos eléctricos verticales.
En el caso del arreglo Schlumberger es diferente. Los electrodos M y N están separados a una distancia A, pero los electrodos AB están separados a una distancia L. Y L se suele mantener hasta 5 veces la distancia de A. Puede comenzar siendo A, o puede ser comenzar haciendo incluso menos de A. Y se comienzan a abrir los electrodos AB hasta una distancia L 5 veces A. En ocasiones puede ser un poco más, pero digamos que no se recomienda mucho por un término de que los datos pueden comenzar a ser ambiguos. Y los electrodos M y N se mantienen fijos. Es decir, medimos varias veces abriendo A, dejando M y N fijo. Eso hace que la resolución lateral se mantenga bastante buena en el arreglo Schlumberger, porque a medida que comenzamos a abrir los electrodos M y N, también el valor del voltaje que estamos midiendo ahí puede comenzar a eh, presentar fluctuaciones. Y eso, por supuesto, pues ya puede generar errores. En el caso de los arreglos dipolo-dipolo, ya no presentan esa configuración de electrodos M y N concéntricos con los electrodos AM, sino que los electrodos AB están por un lado y los electrodos M y N están por el otro y se mueven como dipolos. Eso se llama dipolo-dipolo porque cada dipolo se va separando del otro. Es un arreglo, los arreglos dipolares tienen una buena resolución lateral, pero pierden resolución vertical muy rápido. Entonces no son buenos para estudios profundos, sino más bien para estudios someros. Y el arreglo dipolo es similar, solamente que el electrodo A se coloca muy lejos del electrodo M y N y se simula el infinito. O sea, hasta una distancia muy grande es como simulando una especie de infinito, porque eso es lo que indicaría la teoría. Es un polo eléctrico generando corriente entre dos polos de voltaje M y N. Entonces, el electrodo A se coloca muy lejos y por eso es un arreglo de 3 electrodos. Es poco común verlo, ¿verdad? Yo nunca he procesado datos de polo-dipolo, sino solamente de Wenner, Schlumberger, dipolo-dipolo y otros arreglos ya que son combinaciones de estos. Bueno, en el dispositivo Wenner, acá se ve un poco más, de manera más gráfica lo que les comentaba. La separación entre electrodos va a ser un valor fijo inicialmente, supongamos 1 metro. Entonces, cuando comenzamos a abrir, nos abrimos en términos de n veces 1 metro. Entonces, si inicialmente A es igual a 1 metro, luego NA va a ser 2 metros, o 3 metros, o 4 metros, y así hasta donde nos dé nuestro tendido, o nuestros requerimientos de adquisición. ¿Por qué es bueno el Bueno, primero porque es un arreglo simétrico y tiene una buena relación señal-ruido y una resolución vertical excelente. El problema es con la resolución lateral, y la resolución lateral se afecta es por los electrodos M y N, porque los comenzamos a abrir. Entonces esa resolución lateral es, digamos, buena en el primer nivel de medición, donde n es igual a 1. En lo que n comienza a aumentar y comenzamos a abrir, esa resolución comienza a perderse. Entonces nosotros medimos la resistividad realmente es justamente todos esos electrodos M y N porque son los que miden el voltaje. Y el voltaje pues ambos son importantes, pero el voltaje es el parámetro que estamos midiendo realmente. O sea, la otra es inyección de corriente y lo que estamos midiendo es lo que el equipo inyecta al subsuelo, pero lo que estamos midiendo entre M y N es la respuesta del subsuelo en voltaje a esa inyección de corriente. El dispositivo Schlumberger, bueno, nos dice que AB medios es 5 veces más que MN. Es lo que les comentaba, o sea, dejamos M y N fijo y comenzamos a abrir AB hasta ciertos valores, hasta que llega un punto donde, y eso es más de datos, pero se ve, el MN, el valor de voltaje medido entre M y N, comienza a ser muy parecido al potencial espontáneo, porque el potencial espontáneo se mide en todos estos métodos como el valor del terreno natural, y ese valor del potencial espontáneo toca meterlo en la ecuación del cálculo de voltaje por la ley de Ohm. Entonces, si el valor del potencial espontáneo comienza a parecerse mucho al valor del voltaje medido entre los electrodos M y N, vamos a tener un voltaje que tiende a ser cero. Y por tanto, la resistividad puede tender a ser cero. Una resistividad cero no tiene sentido, igual que una resistividad negativa. Son valores que físicamente no tienen sentido, pero desde el punto de vista de adquisición sí se pueden presentar. Se pueden presentar, por ejemplo, por este tema que les estoy diciendo de que el M y N, entre los electrodos M y N se comienza a medir un voltaje muy cercano al potencial espontáneo. Se puede presentar por un problema de acople que genere en una mala resistencia de contacto entre el electrodo y el terreno. Por ejemplo, un electrodo que esté, imaginemos que el electrodo se clavó, pero se clavó sobre un pedazo de basura. Y ese pedazo de basura está viendo que el contacto sea bueno con el terreno. En esos casos, pues para mejorar la resistencia de contacto, lo que se hace es humedecer el terreno al circundante al electrodo, o sea, de manera
pequeña, no es que vamos a vaciar un tanque, o se le agrega agua salada también, puede pasar, y entonces eso mejora la resistencia de contacto. Entonces eso puede venir en valores de voltaje negativos que por ende dan valores de resistividad negativa. Pero una resistividad negativa no tiene sentido físico, o sea, ningún material tiene resistividad negativa, pero sí en sentido de adquisición, se puede presentar ese tipo de errores. Entonces el dispositivo de Schlumberger tiene una profundidad de investigación de un quinto o el 20% de la longitud y una resolución lateral razonablemente buena y fuerza de la señal buena. Es por eso que es el arreglo mejor usado para sondeos eléctricos verticales y no tanto así el Schlumberger. Digo, el Wender, perdón. El arreglo de dipolo tiene mejor resolución, pero pobre relación señal-ruido, y esa relación se va disminuyendo conforme nos vamos abriendo, alejando un dipolo del otro. Por eso se aconseja mantener la distancia entre dipolos menor a n veces la distancia entre electrodos. Es decir, si estamos hablando de dipolos con una separación de 1 metro, pues no alejemos, no alejemos los dipolos más de 8 metros. La resolución lateral es muy buena, pero pide señal rápidamente. Excelente para instrumentos multicanales. Ahora vamos a ver algo que es muy importante o bastante importante para el tema de la interpretación. Como les comenté, cuando uno hace el procesamiento, el software, en el caso de tomografías, pues tiende a ajustar su escala en máximo y mínimo de los datos. Esos máximos y esos mínimos son valores de resistividad ya, digamos, real o absoluta, pero no necesariamente porque ustedes vean un color de resistividad azul, eso quiere decir que hay agua. No tiene nada que ver. Pero los programas hacen eso. Un factor que va a afectar siempre la resistividad de las rocas en términos de hablar de rocas sedimentarias, o sea, básicamente rocas clásticas, detríticas, las rocas que tienen cierta porosidad, va a ser la presencia de agua. Entonces, nosotros veremos acá en esta imagen, que es una imagen ya algo vieja, pero aún vigente, de resistividades en metro para diferentes materiales geológicos, pasando por diversos minerales o sedimentos y rocas, hasta rocas metamórficas o ígneas o plutónicas, en fin, toda una variedad de materiales de petrología. Tenemos que ciertos minerales metálicos, como por ejemplo la pirita, o también puede pasar con la magnetita o la galena, materiales, minerales que tienen presencia de algún mineral metálico, por ejemplo óxidos de hierro, óxidos de aluminio, manganeso, van a tener respuestas de resistividad como materiales conductores. En resistividad, cuando hablamos de un material geológico, independientemente, o sea, solo piensa en el término resistivo, es poco conductor, conductivo es poco resistivo. Entonces, tenemos como tres grupos. Aquellos cuya resistividad es menor a 1 se consideran conductores. Entonces, tenemos los metales, minerales metálicos, cobre, aluminio, hierro, minerales asociados a esto, por supuesto, calcopirita, galena, pirrotita, grafito, pirita y magnetita, calcopirita, bueno, en fin, todos esos minerales metálicos se consideran conductores, pero también el agua de mar. El agua de mar es mucho más conductiva que el agua dulce. Ambas son conductivas, pero una es más conductiva que la otra. Y eso ocurre porque pues, el agua de mar tiene iones de sal y sueltos, funciona como un conductor electrolítico, y eso hace que la conducción de agua de mar sea mucho más alta que la conducción de agua dulce. Eso es por eso es que cuando decimos que tenemos mala resistencia de contacto, pueden agarrar un poco en campo, disolver sal doméstica, en agua y arrojarla cerca de los electrodos para mejorar ese contacto del electrodo con el terreno. Luego tenemos los materiales que llamaríamos intermedios en términos de resistividad, y aquí es donde nos movemos para todo lo que sería, bueno, en general, para la corteza terrestre en su mayoría es sedimentaria, y también para todo lo que tiene que ver con recursos hídricos. Pero antes de ir a los intermedios, vamos a los aislantes, porque veamos los intermedios de último. Los aislantes son aquellos minerales o rocas que no presentan conducción y son más bien aislantes. Ahí tenemos las micas, el cuarzo, el azufre, el feldespatos, la blenda, la orblenda y el hidrita, y la sal de gema. Les puede resultar un poco raro que la sal sea altamente resistiva, pero es que la sal
solo aporta baja resistividad o alta conductividad cuando está disuelta en el agua. La sal por sí sola, o lo que llamaríamos roca de sal, así como la que pueden encontrar en la catedral de sal, es altamente resistiva. O sea, de resistividades de miles a decenas de miles de ohmios metros. Y generalmente acá esa resistividad alta va a estar gobernada porque son rocas muy poco porosas o no porosas por su estructura cristalina. Entonces, finalmente vamos a las intermedias, porque acá está todo el universo de materiales y rocas que van a tener resistividad muy variable dependiendo de su porosidad. Ahí tenemos margas, arcillas, limos, arenas, gravas, calizas, areniscas, rocas metamórficas o hipogénicas que van a ser resistivas o van a ser más o menos resistivas dependiendo del grado de fracturamiento que tengan, que es donde ellas pueden albergar fluidos. O sea, si una roca metamórfica eh, perfectamente sana, pues es difícil que tenga una resistividad baja, salvo que tenga minerales metálicos, pero el resto es muy complicado. Y en ese rango de intermedios tenemos el agua dulce, que es el agua que interesa para términos de prospección de recursos hídricos. De acá tienen que ver algo. Va a variar mucho la resistividad en estos materiales intermedios por el contenido de agua, también por el contenido de minerales, pero me aventuro a decir que mayormente por el contenido de agua. Entonces, eh, las rocas más porosas pues pueden albergar mayor cantidad de agua y esta mayor cantidad de agua pues produce una respuesta en resistividad más baja, con excepción de las arcillas. Las arcillas, por la composición mineralógica que tienden a tener una respuesta en resistividad de las más bajas dentro de las rocas detríticas. Adicionalmente, las arcillas tienen una alta porosidad, pero una baja permeabilidad. Entonces, el agua que se encuentra en arcillas, en rocas arcillosas, pues tiende a estar ahí, pero no tiende a moverse. O sea, son rocas muy poco permeables. Entonces, habiendo visto esto, bueno, vamos un poco ya a lo que es adquisición de equipos. En Subsuelo 13 manejamos dos equipos. El GEOAM 202 a la derecha es el equipo básico o estándar, mejor dicho, para sondeos eléctricos verticales. Es un equipo que no requiere computador, entre otras cosas, sino sencillamente pues, la unidad de potencia, que es la que ven más grande en el maletín grande, y los multímetros que miden corriente y voltaje respectivamente. Normalmente uno va a campo con este equipo, además de las baterías, y una tabla, una hoja, un papel, y uno va tomando los datos que va adquiriendo. Por otro lado, el Rivan 303 ya es el equipo más avanzado, ya es multielectrodo, funciona mediante dos módulos. La consola principal, que es la que ven en la imagen superior, y el módulo switch que ven en la imagen inferior. El módulo switch es un módulo que lo que se encarga es de hacer o de combinar todos los electrodos para que se adquiera, siempre en cada instante, pues vamos a tener trabajando solo 4 electrodos, como si se tratara de un sondeo, pero son 32 electrodos en total, entonces se encarga de hacer todas las combinaciones posibles en esos 32 electrodos, aumentando las distancias en un número entero de la distancia entre electrodos iniciales, es decir, imaginemos un arreglo de 32 electrodos separados 1 metro. Inicialmente, él comienza a combinar esos de 4 en 4, todos los electrodos siempre separados 1 metro. Esa combinación ocurre ya a nivel electrónico, o sea, los cables ya están conectados, 32 cables, pero él en un instante de tiempo específico solo está trabajando con 4, y en otro instante está trabajando con otro 4, y lo que hace es como desplazar esos arreglos. Luego, incrementa la distancia, entonces ya no tenemos, por ejemplo, imaginemos el primer valor, el primer nivel de datos está tomando una separación entre 1, ya en el segundo nivel de datos está tomando una separación entre 2, entonces está dejando un electrodo de por medio. Y así sucesivamente hasta llegar a 10 niveles, que es lo que da el equipo con 32 electrodos, y con eso tenemos 10 niveles de datos separados, y cada nivel de datos pues profundiza más que el anterior. Ahora, factores para tener en cuenta para una adquisición óptima. El más importante, en mi experiencia, es la resolución y profundidad de investigación según el objetivo. Y esto es muy importante porque, como todos los métodos geofísicos, nosotros estamos, eso es un método indirecto,
está midiendo a ciertas distancias en la horizontal o lateralmente y también en la vertical. Si nuestro objetivo de estudio es un objetivo somero, pero pequeño, o sea, por ejemplo, detectar cárcavas o cavernas, y nosotros hacemos un tendido en el cual estamos separando los electrodos por decirles un valor. No, el equipo de subsuelo lo máximo que puede dar son la configuración estándar, sin hacer ajustes adicionales, es un cable de 310 metros con electrodos separados cada 10 metros. Es decir, 10 metros y 31 electrodos, perdón, 31 electrodos, 32 electrodos, disculpen, 31 espacios cada 10 metros. Si nuestro objetivo es somero y es pequeño, digamos 3 metros, existe una probabilidad muy alta de que por resolución no podamos ver ese objetivo. Más allá de que la tomografía va a profundizar lo máximo que pueda con ese equipo. O sea, el máximo sería una quinta parte de esos 310 metros. Es decir, 50 y 61 metros más o menos. Entonces, profundizamos mucho, pero no estamos viendo el objetivo. Porque el objetivo es detectar cárcavas o cavernas, no detectar estratigrafía, no es detectar un nivel freático que puede tener una continuidad lateral importante, entonces pues el nivel freático se detecta en algún punto, sino que es detectar cuerpos pequeños. En ese caso la sugerencia o la recomendación es hacer un tendido más pequeño, porque sabemos que las cárcavas son superficiales, pero aumentamos la resolución. Por supuesto, si necesitamos profundizar mucho y tener una resolución grande, vamos a encontrarnos con limitaciones instrumentales, como que el equipo no maneja la cantidad suficiente de electrodos para ofrecer una resolución pequeña a una profundidad grande. Entonces ahí tenemos que ya entrar también en en el segundo ítem, características instrumentales de los equipos, como por ejemplo potencia, resolución de muestreo. Potencia, porque entre más profundizamos, más corriente tenemos que inyectar, porque la corriente pues, se disipa como en cualquier conductor. Entonces, si vemos un equipo con una potencia baja, pues no podemos esperar profundizar mucho. Resolución de muestreo, ya es un tema electrónico, pero es importante, porque los equipos están midiendo de manera analógica, pero están digitalizando la información. Digitalizar no es más que tomar una señal analógica en una muestra y llevarla a un valor digital, un valor discreto, numérico, para poder trabajarlo a nivel computacional. Si el muestreo, la resolución de muestreo es baja, o sea, imaginémoslo así, los equipos electrónicos tienen la capacidad de muestrear niveles de voltaje o niveles de corriente, pero si la resolución es pobre, él no puede distinguir entre una variación pequeña de voltaje o una variación pequeña de corriente, porque él está muestreando solo 10 niveles, por decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Entonces, si el nivel de voltaje cae entre 3 y 4, o sea, 3.3, él lo va a llevar a 3, porque hace un redondeo, porque no tiene la capacidad de muestrear niveles de voltaje más pequeños que un valor entero. Entonces, si estamos buscando pequeñas variaciones, pequeñas anomalías, que no producen una respuesta en resistividad muy fuerte en relación al entorno, esa resolución de muestreo puede quedarse pobre si el equipo no tiene un buen digitalizador. Eso ya es una cosa más electrónica, pero así es como se debe entender. Luego viene la topografía. La topografía, sobre todo si es topografía escarpada, que cambia mucho, puede inducir errores. En esos casos, pues, digamos, si el estudio de manera obligatoria requiere hacerlo ahí, pues toca hacer los tendidos de una manera que la topografía lo afecte menos o colocar más electrodos. O sea, la topografía es un tema complejo porque a veces la topografía es lo que es y no podemos evitarla, pero la topografía, si se puede evitar o se puede, por ejemplo, reorientar la línea para evitar la topografía complicada, es recomendable hacerlo. Pero pues eso es también un tema de proyecto. El acople de electrodos. Tiene que ser un buen acople. Generalmente los electrodos tienen que enterrarse por lo menos eh, 30 centímetros, eso no va a ser siempre fácil porque no es lo mismo enterrar, por ejemplo, un electrodo acá en Bogotá, que el suelo es arcilloso, que enterrar un electrodo, por ejemplo, en un batolito. O sea, un batolito que esté meteorizado, pues no deja de ser duro. Entonces, eh, pero siempre se recomienda que el acople sea bueno, porque si no, un acople malo produce mala resistencia de contacto y genera valores de resistividad negativos que en el procesamiento no se pueden utilizar y por tanto son eliminados. Entonces, pues, comenzamos a perder información y eso nunca es bueno.
y presencia de potenciales fuentes de ruido. En el caso del ruido, pues por ejemplo, la tomografía se puede afectar si tenemos líneas de transmisión enterradas, si tenemos cercanía con torres de electricidad, si tenemos cercanía con subestaciones eléctricas. Entonces, pues esto se tiene que evitar si es posible, porque si no van a afectar los datos. Entonces, ya estamos hablando de que los datos de entrada van a tener un problema, y ni siquiera va a ser un problema quizás de un dato específico por un mal acople, sino que va a ser un problema generalizado en toda la tomografía. Y luego vienen los parámetros o las sugerencias para un buen procesamiento. Lo primero, el procesamiento que hay que hacer es un control de calidad de datos malos o ruidosos. Eh, o sea, siempre lo ideal en una tomografía es tener una calidad de datos que no, por ejemplo, sea consistente nivel a nivel. Como les comentaba, las tomografías van midiendo niveles de datos por niveles de datos, y cada nivel de datos es una profundidad de investigación mayor que el anterior, siempre que sea un nivel incrementándose. Eh, Problemas de acople, problemas de ruido por eh, contaminación de fuentes eléctricas, o problemas incluso a veces instrumentales del equipo, como un cable suelto o algo por el estilo, pueden generar datos dañados, datos malos o ruidosos. Un dato malo es un dato que, por ejemplo, nosotros tenemos un nivel de datos que está representado por una línea, como una línea de datos con marcadores, y es un dato que se sale de la tendencia totalmente, es un dato disperso. Eso es un dato que difícilmente se puede utilizar, porque lo que va a hacer es que en el proceso de inversión va a generar posiblemente una falsa anomalía de resistividad, ya sea porque es una resistividad alta o porque es baja, pero adicionalmente el error de inversión, que si bien les comenté, no es algo por lo que uno tiene que obsesionarse, pero sí tiene que ponerle cuidado. Entonces, lo mejor un dato de ese estilo, un dato que se sale totalmente en un orden de magnitud de los valores cercanos, es un dato que hay que eliminar. Ahora, un dato ruidoso es un dato que tiene un comportamiento similar, pero que, digamos, la dispersión es pequeña. Es un dato que se puede suavizar. O sea, uno puede acercar un suavizado de los datos al nivel de datos o a todos en general, para que la tomografía de repente suavice esa información. Pero digamos que esto lo da la experiencia, saber cuando un dato es ruidoso y hay que eliminarlo porque no representa realmente la geología, sino representa ese ruido, representa un problema instrumental o un problema de ruido por una fuente externa, o cuando un dato realmente representa un comportamiento de la geología, una respuesta de la geología a una inyección de corriente. Luego viene la corrección por topografía. La topografía puede inducir a errores en la interpretación, sobre todo cuando hablamos de topografía, que por ejemplo la diferencia vertical excede la diferencia horizontal entre geófonos, porque la corriente ahí el software no le queda muy claro cómo se está comportando. Entonces, por eso es que hay que evitar la topografía. Pero si digamos que tenemos una topografía que es importante, una pendiente importante, pero no es una variación de pendientes crecientes y decrecientes, como si estuviésemos en un terreno muy malo, hay que hacerla. O sea, no se debe, por ejemplo, procesar una tomografía asumiendo que la topografía es plana, si realmente la topografía no lo fue. O sea, esa corrección hay que ponerla. Y si, por ejemplo, existe una variación importante en cierto sector de la tomografía, entre ciertos electrodos, eso hay que reportarlo. Luego viene una corrección de efectos P y C, que son efectos de potencial eléctrico, corriente eléctrica, que se presentan en los arreglos de Schlumberger cuando tenemos los electrodos fijos, los electrodos M y N fijos, pero abrimos los electrodos A y B. Es decir, nosotros teníamos los electrodos M y N y nos fuimos abriendo con los A y B, pero llegamos al punto donde, como les comenté, las medidas de voltaje comienzan a parecerse mucho a las medidas de potencial espontáneo. En ese punto, los electrodos M y N los abrimos también. Y ahí se genera un efecto que es básicamente como un salto en la curva de resistividad. Ese salto ocurre por esa apertura de electrodos. Y ese salto hay que compensarlo. Esa compensación de ese salto hay que hacerlo mediante la producción de efectos P y C. No aplica para la tomografía, a menos que la tomografía sea en arreglo Schlumberger, pero como les comenté, pues es muy raro ver una tomografía en arreglo Schlumberger. Y por último, la elección de los parámetros de inversión y el método de inversión. Acá, por ejemplo, hay que elegir si tenemos variaciones de resistividad muy, muy grandes en superficie,
como la inversión se realiza en un modelo previo, en un modelo inicial, que es un modelo de celdas, como una malla, cada celda es como un pequeño recuadro. Ese recuadro se va a actualizar con la inversión, es decir, los valores van a comenzar a tener los valores de resistividad real. Pero si esas variaciones de resistividad son someras, lo mejor es que ese cuadrito, o sea, esa celda se divide entre dos, es decir, es como hacer más denso el modelo. Esa es una de las recomendaciones. Otra recomendación es elegir el método de inversión. O sea, el método de inversión es matemática detrás de todo eso. Son ajustes, generalmente regresiones lineales y no lineales de mínimos cuadrados. Pero hay esos métodos, como también tienen bastante de álgebra lineal, tienen ciertos operadores matemáticos que, por ejemplo, realzan anomalías pequeñas, mientras que hay otros que las suavizan. Dependiendo del objetivo del estudio, si es un objetivo grande, pues, por ejemplo, un nivel freático o un acuífero que se espera que tenga un espesor de determinado tamaño, de repente nosotros queremos borrar falsas anomalías. Aplicamos un algoritmo que tenga un operador de suavizado. Pero si estamos buscando anomalías pequeñas, como por ejemplo cárcavas o una pluma de contaminación muy pequeña, que queremos delimitar muy bien, entonces acá es utilizar un algoritmo que realce esas anomalías pequeñas. Pero esto, por supuesto, todo se hace después de haber filtrado los datos, ¿sabes? Para que no realce, por ejemplo, un valor ruidoso. El valor ruidoso tiene que haberse eliminado desde antes. Y a la derecha, bueno, van a ver algunos nombres de los software que utilizamos en Subsuelo 3D. Usamos tres. Algunos de ellos son mejores para ciertos casos. Por ejemplo, Air Imager es americano-estadounidense y es bueno para todo el tema de prospección de acuíferos. Pero no funciona tan bien para resoluciones pequeñas, para objetivos pequeños. Resus de Int es bueno, es el más famoso de todos, ya tiene yo creo como 20 años existiendo. Es bueno, pero no, la salida gráfica no es tan buena y no tiene mucha posibilidad de jugar con los parámetros de inversión. O sea, es un poco caja negra, el software dice que él elige automáticamente los mejores parámetros, pero a veces pues no creo que funcione tan bien, no ha funcionado tan bien en comparación con los otros. Y son Resus de es quizás el que tiene mejor salida gráfica de los tres, permite hacer los 2.5D que los otros dos no permiten, pero no es tan bueno cuando tienes que trabajar con objetivos muy grandes. A veces como que tiende a sobresuavizar un poco las anomalías. O sea, todo siempre está muy suavizado. Entonces hay que saber jugar con los parámetros si es posible desactivar el suavizado de la inversión porque no es tan bueno en ese sentido. Bueno, acá finalmente vamos a ver tres ejemplos, un sondeo de una calicata y una tomografía. Este sondeo fue hecho, creo que en Antioquia, no recuerdo exactamente dónde, era para un parque temático o algo así, y básicamente era buscar la capa del nivel freático. El nivel freático acá se interpreta a más o menos unos 10.5 metros, donde las resistividades más bajas. Adicionalmente teníamos información de perforaciones que indicaban eso. Entonces, pues el estudio fue en ese sentido concluyente. La capa freática se ubicó tanto por geoeléctrica como por sondeos. Esto es una calicata eléctrica que se hizo, creo que en Cartagena. Acá estábamos buscando también el nivel freático y se detectó muy bien son cinco, creo, cinco sondeos. Lo que no se quedó establecido al final, porque ya esto creo que pasa a ser algo más de hidrogeología, es este nivel freático constituye un acuífero o sencillamente es un nivel freático. Digamos, no recuerdo si realmente ellos estaban interesados en extraer agua de ahí. Y este último es muy reciente, esto es en Pasto, es un relleno sanitario, un depósito de residuos, y el nivel freático ya lo conocían, ya lo habían determinado por sondeos y perforaciones, pero querían determinar la concentración de lixiviados en esos residuos, porque pues, además de agua habían lixiviados, y el nivel freático se identificó como resistividades más o menos entre 2 y 14 ohmios metros y los lixiviados por debajo de los 5 ohmios metros. Los lixiviados tienen resistividades inferiores a la del agua. Entonces, en este caso, pues también fue concluyente y fueron varias tomografías, esa es una de ellas.
Adicionalmente, se hizo la corrección por topografía, porque como pueden ver, la topografía tiene un desnivel más o menos de 30 metros a lo largo de 150 metros de longitud que tuvo la línea. Eso sería todo. Eh, si hay alguna pregunta, pues Hola, Carlos, buenas tardes, muchas gracias. Pues estábamos registrando las preguntas, pero nos dimos cuenta que el doctor Germán Ojeda ha estado pendiente respondiéndolas. Entonces, pues no tenemos preguntas. Sí, y qué pena interrumpir. Buenas tardes. hola Liz, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Gracias por todo el conocimiento transmitido y felicitarte a ti, a Germán que está allí también apoyando y al capítulo que está organizando esta jornada, muy importante para el intercambio de conocimientos. Carlos, tengo una pregunta, una inquietud. Si puedes proyectar en la presentación que colocaste cuando el 3D, el arreglo que haces allí, y el equipo GeoAm 303, ¿podemos adquirir un 3D con esos multielectrodos, con ese equipo, o es necesario algún sensor adicional para poder llevar a cabo o ejecutar un 3D? Eh, bueno, me imagino que me preguntaste por el 3D, que era como el video, ¿cierto? Correcto, sí. ¿Quieres que reproduzca el video nuevamente? No, hiciste como un esquema de adquisición donde se ve la malla, pero quisiera saber si se requieren 2 equipos o 3 equipos para poder lograr ese mallado, o con solo el equipo el 303 puedo adquirir, porque es que o sea, ese es un arreglo prácticamente lineal el que yo logro hacer con una tomografía, pero para poder hacer un 3D, ¿qué se requiere? Bueno, digamos que lo ideal, pero lo sabemos que lo ideal a veces es complicado, es tener un equipo que te permita hacer el 3D en campo. En este caso, el GeoAm 303 te lo permite hacer. Lo que sucede es que el GeoAm, por software, no por hardware, está configurado para hacer la permutación o la combinación de electrodos de manera lineal. Digamos que en un 3D de geoeléctrica sería como un 3D de sísmica, que uno tiene su arreglo tridimensional y cuando uno hace un disparo, una detonación del explosivo, pues la onda viaja en todas las direcciones y es captada por todos los geófonos activos en ese template de la sísmica. Acá, pues es parecido, uno inyectaría corriente en un punto, es decir, uno inyecta corriente en 2 electrodos y uno está recibiendo en 2 electrodos más en una dirección específica, en un sentido específico del mallado. Si uno quisiera hacer un 3D como Dios manda, pues tocaría que uno inyectara corriente en ese electrodo, pero que, por ejemplo, imaginemos una malla donde tuvieses como el jueguito este tic-tac-toc. Entonces, uno inyecta en dos, pero recibe también en los de al lado, que son en los laterales, en los ortogonales y en los oblicuos. Porque eso lo que te daría es que tienes resistividades en diferentes direcciones, o mejor dicho, inyección de corriente en diferentes direcciones y resistividades medidas en diferentes azimuts. Entonces, por ejemplo, la resistividad como la velocidad o cualquier otra propiedad geológica puede variar de manera diferente según el sentido en que se mueva la corriente. Eso son anisotropías. Entonces, Sí. esa es la ideal. Pero digamos que si no se tiene un equipo que a nivel de software, que en este caso es Iván, que de momento él trabaja con arreglos 3D, aunque se podría hacer el software para que él comenzara a trabajar en arreglos, perdón, él solo trabaja en 2D, se podrían hacer arreglos para que trabajara en 3D. Él, de momento lo que tú puedes hacer es hacer varios 2D, o sea, paralelos, ortogonales,
como la figurita del jueguito este de tic-tac-toe, o la vieja, como dicen en Venezuela. Y luego, pero no haces la inversión una por una, sino que armas la grilla de las pseudosecciones o de las resistividades aparentes, y a esa grilla es que le haces la inversión. Eso es pues, si lo queremos llamar como en términos de 2.5D, sería como un 2.75D, algo así, Sí. en el cual haces 2D, construyes el cubo de resistividades aparentes y le haces la inversión a ese cubo de resistividades aparentes. Pero es mucho mejor que, por ejemplo, hacer varios 2D y proyectarlos en un 3D. Eso sería como el 2.5. Ok, no, te entiendo, Carlos. Lo que sí me llama la atención es pues, el software es muy versátil, como tú lo señalas allí en el video, pero mi inquietud era si se requería, como en sísmica tú lo dices, que nuestros arreglos hay que hacerle más conexiones con cajas, con diferentes conexiones para poder lograr eh, ese arreglo en campo. En eso era mi inquietud, pero muchísimas gracias y bueno, muy valioso la información. Carlos, buenas tardes. Hay dos preguntas por responder. Te las voy a leer. José Ricardo Murgas Zuleta pregunta, limitantes más puntuales de los métodos CEPS y tomografías. Ok. Bueno, las limitaciones, por supuesto, existen como en todo método. La principal es la resolución. Es decir, en el caso del CEP, por ejemplo, nosotros comenzamos con unas distancias pequeñas y nos vamos abriendo. Es decir, nosotros vamos abriendo los electrodos y vamos profundizando más. Pero si miramos, voy a proyectar nuevamente muy rápido la curva de resistividad. Bueno, en este perfil. Si vemos acá la calicata eléctrica, un segundo que les proyecto. En esta calicata eléctrica, pues todos los sondeos son iguales, pero a medida, y los datos de resistividad aparente están representados por círculos negros. Son pequeños, pero espero que los puedan ver. Esos círculos negros son mediciones en términos de apertura de AB medios y al final mediciones en términos de profundidad. Cuando nosotros comenzamos a abrirnos, esas mediciones son más lejanas cada vez entre sí. Para yo poder identificar una anomalía, yo necesito que por lo menos un punto, aunque lo ideal es que sean muchos más, pero una anomalía puede ser una contaminación, una presencia de saturación de agua o un estrato, lo que sea mi objetivo de estudio. Yo necesito que eso esté respaldado por datos. Y, idealmente muchos datos, pero pues si no, mínimo un dato, o sea, como lo más extremo. Si yo no puedo sustentar eso en un dato, pues literalmente me estoy inventando lo que sea que esté justificando ahí. Entonces, estos métodos, conforme profundizan, pierden resolución. Y eso es la norma de todos los métodos físicos. No podemos tener resolución ideal, pequeña, de ver cosas de centímetros a profundidades de cientos de metros o miles de metros. Eso no se logra, porque es un tema de física. Entonces, eso es una limitación del método, tanto de los sondeos como de la tomografía. Ahora, si comparamos sondeos con tomografía, pues el sondeo pierde porque no tiene resolución lateral, solamente resolución vertical. Ahora, eso son, mientras que la tomografía, pues sí tiene resolución lateral. La desventaja ya no tanto del método, sino más bien instrumental, es que la tomografía es más costosa, requiere equipos más sofisticados y por tanto más caros. El sondeo es un método que requiere un equipo relativamente económico y relativamente sencillo desde el punto de vista electrónico, pero en ambos tiene limitaciones de resolución y profundidad de investigación. Las limitaciones generalmente van a estar dadas, además de la resolución, por un tema instrumental, o sea, la calidad del equipo, la calidad de la electrónica.
y por supuesto limitaciones inherentes al método en lo que él te permite determinar. Por ejemplo, no se puede pretender que un método geoeléctrico le dé a una persona, al cliente o al interesado, información estratigráfica al detalle, con buena resolución, o información que permita determinar, por ejemplo, la competencia de la roca. Eso no va a ser posible con geoeléctrica, pero ya es un tema del método, o sea, de todas las geoeléctricas, no solo del sondeo o de la tomografía. O sea, cada método geofísico tiene su propiedad que permite determinar. Y lo ideal es integrar, o sea, siempre que el presupuesto o el tiempo lo permita, integrar geofísica de un método con otro. Así es como se hace más robusto. ¿Quedó respondida la pregunta? Creo una última pregunta de Diego Salazar. Dice, de acuerdo al campo magnético terrestre, ¿se deben considerar los arreglos en campo con consideraciones diferenciales de acuerdo a la latitud y altitud? Es decir, paralelo, transversal, oblicuo, ¿o es indiferente en la toma de datos en campo? Los campos magnéticos suelen inducir campos eléctricos, pero el campo magnético terrestre es, y requiere, a nivel muy local, muy pequeño para influir en los resultados, especialmente porque estamos haciendo mediciones de inyección de corriente, es decir, el campo magnético, si se quisiera interpretar como algún tipo de ruido en las señales, tendría que ser un campo muy fuerte para poder inducir un campo eléctrico que a su vez induciera corrientes en el subsuelo que pudieran afectar la medición. Como el campo magnético es relativamente débil en comparación con la inyección de corriente, cualquier corriente que pudiese inducir no va a afectar. Diferente si se tratara de repente de mediciones pasivas, pero no es el caso. Bueno, ya que creo que no hay más preguntas, ¿no? ¿Pareció? Yo creo, Germán, que no. Qué pena. Hay una pregunta relacionada al software de versión libre IP2Win. Sí. Bueno, respecto a IP2Win, es un software ya de un tiempo largo, no sé, cuando yo estudiaba ya existía, y pues ya tenía su tiempo cuando yo estudié. Y es un buen software. Digamos que quizás por ser gratuito tiene algunas limitaciones, no tanto de que no pueda procesar datos por X o Y razón, sino de las salidas gráficas. A ver, digamos que la salida gráfica estándar de un sondeo eléctrico vertical es el modelo unidimensional con el gráfico de ese tipo de escalera. Pero ese gráfico a veces, para el que no es geocientífico, o sea, puede resultar algo abstracto. O sea, digamos, está viendo un gráfico, no puede saber qué significan esos valores de AB medios o cómo relacionarlos. Entonces, hay otros programas, tienen versiones demo, pero limitadas, que por ejemplo permiten construir modelos bidimensionales como las calicatas. El IPWin también lo permite hacer, pero la salida gráfica es muy precaria, si se quiere. Entonces, digamos que para entender el método, para aprender a procesar, está muy bien. Pero quizás para algo más profesional, si está al alcance de que quien procesa, adquirir algo de pago que le permita, por ejemplo, generar, por ejemplo, como no sé si se alcanzaron a ver que había como una columna de colores con escala que tenía las resistividades asociadas a cada color. Entonces eso ya, por ejemplo, se vuelve más intuitivo, más pedagógico para quien no es geocientífico entender que es una columna, o esa columna representa unas profundidades con resistividades asociadas a ciertos espesores. Entonces, eso por un lado, pero digamos que si el objetivo es aprender a procesar y hacerle control de calidad a los datos, el IP2000 está bastante bien. Pero no sé si era intención de la profesora Carolina que esto durara hora y 45 minutos, pero... Ya llevamos mucho rato, sí. Germán, bueno, ¿cómo estás? Bueno, aprovecho para saludarlos y de una vez despedirme de todos y agradezco a la profesora Carolina por la invitación y a los estudiantes del mensaje que les tengo es que consideren la posibilidad de dedicar sus carreras a la geofísica somera.
En estas épocas de pandemia en que la gente se reinventa, una posibilidad es definitivamente crear empresa consultora con resistividad eléctrica, con geofísica somera en general. Por ejemplo, hace un mes me enteré de una empresa en Chile que se dedica a algo que a mí no se me había ocurrido, que era, por ejemplo, ver si un techo de un edificio tiene infiltraciones de agua o no. Y adivinen cómo lo hacen utilizando estos mismos métodos de los que Carlos les ha hablado en las últimas hora y media. Entonces, si Subsuelo 3D puede servirles de algo, no duden en contactarnos. Aquí les voy a poner nuestro correo y les deseo feliz tarde a todos. Profesora, muchas gracias. Germán, muchísimas gracias. A Carlos y a ti, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartir tanta información con toda esta comunidad académica. Veo que en los asistentes teníamos estudiantes profesionales, personas de las corporaciones, que me encanta, porque es una forma de que compartamos ese conocimiento desde la academia y todo lo aplicado pues al tema de estudios ambientales. Carlos, a ti también muchas gracias por darle respuesta a todas las preguntas. Germán, qué pena que te pedí al final que me ayudaras a moderar, pero me perdí en lo que ibas respondiendo. Y bueno, no, a todos los asistentes muchas gracias. Serán bienvenidos a otras de las charlas que programemos. Miren que es un espacio que realmente es bastante enriquecedor para todos. Feliz tarde, que se sigan cuidando y esperando pues que todos estén bien, al igual que sus familias. Carlos, que estés muy bien. Hasta luego, profesora, que estés muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego a ti, muchas gracias. Hasta luego Muchas a gracias todos. por la presentación maravillosa. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Gracias.